Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a realizar otro ejercicio procedente al dimensionamiento de la prolongación domiciliaria, montantes y barrales del siguiente esquema. El enunciado nos dice lo siguiente: se tiene una prolongación domiciliaria que debe alimentar una caldera con consumo de 400.000 kilocalorías por hora o 1.680.000 kilojoules por hora. Y además, esta prolongación tiene que alimentar, por supuesto, como vimos en videos anteriores, a los barrales, y en definitiva lo que alimentamos son medidores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 8 medidores que alimentar e inclusive adicionar al consumo que tiene en el punto F la caldera. Bien, ¿cómo vamos a resolver? A partir de la siguiente figura que tenemos acá, determinamos las longitudes, es decir, de acá tenemos 15 metros, después tenemos, entonces estos serían 15 metros, de acá tenemos 2 metros, acá tenemos 2 metros, desde este punto de E hasta esta intersección tenemos 3 metros, y de E a F tenemos 2 metros, o sea, desde este punto hasta acá tenemos 2 metros. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? 0,025 cada medidor, 0,032 y buenísimo. Bueno, empecemos a resolver. En la figura vemos que la distancia al medidor más alejado es de 20 metros. Siempre vamos a partir de determinar esa distancia al medidor más alejado. Entonces, yo podría decir, para determinar esa cantidad, esa longitud, lo que vamos a hacer es contemplar estos 15 metros más estos 15 más 2 metros más 2 metros. Esto nos da 19 metros. ¿Qué hubiese pasado si me voy por este extremo? Tendríamos 15 metros más 3 metros más 2. Esto nos da 20. Lo contempla entonces que la distancia al medidor más alejado es de 20, 15. Claro, en realidad será el punto de consumo más alejado. Esto lo vamos a modificar y vamos a poner punto de consumo más alejado. Entonces ahí sí, yo me voy por este tramo y conecto con este punto, al punto F. Bueno, vamos a borrar esto que ya acabamos de ver. Sí, vamos a borrar desde acá hasta acá, esto que ya vimos, y continuemos. Bueno, entonces vimos que la distancia al medidor más alejado es de 20 metros, que corresponde al tramo AF. Y empecemos a dimensionar los distintos tramos, empezando por el tramo principal, es decir, el tramo que voy a marcar acá. Bueno, perdón, voy a marcar con este color. Sería el tramo desde punto A hasta el punto E. En la siguiente tabla, ¿qué es lo que hacemos? En la tabla correspondiente al NAG 200, entramos con la longitud de cañería de 20 metros, que corresponde al punto más alejado. Esto tiene que quedar claro. 20 metros. Y el número de medidores domiciliarios, que es 8. Y vemos que para estas condiciones el diámetro necesario es de 32. Entonces entramos con 20, cantidad de medidores 8, y determinamos el diámetro de esa prolongación, que es de 32 milímetros. En la siguiente tabla entramos con el diámetro obtenido de 32 milímetros y la longitud de cañería 20, y obtenemos un consumo de 11,19 metros cúbicos por hora para los medidores domiciliarios. Nos vamos acá a la siguiente tabla, que define el caudal en litros de gas por hora, en donde tenemos, por un lado, el diámetro de la cañería, que ya vimos que era 32, la longitud de la cañería, la máxima, que era de 20, y obtenemos entonces que ese consumo, ese caudal de litros para las cañerías es de 11.190 litros por hora, que si lo pasamos a metros cúbicos nos quedan 11,19 metros cúbicos por hora para los medidores domiciliarios. Este tramo deberá suministrar también gas para la caldera,
o sea 400 kilocalorías por hora extra, ¿sí? Que presentan obviamente 44,45 metros cúbicos por hora. ¿De dónde sale este valor? Resulta del cociente entre el consumo del artefacto y el poder calorífico de gas. Es decir, yo sabiendo que mi caldera tiene en cuenta el consumo del artefacto, es decir, cuántas kilocalorías produce por hora, yo tengo 400.000 kilocalorías por hora y las necesito pasar a unidades de caudales, es decir, metros cúbicos por hora. Entonces, para eso lo vamos a dividir por el poder calorífico del gas natural y obtenemos que el consumo va a ser igual a 44,45, simplemente haciendo este cociente. Ahí obtenemos entonces el consumo. Ahora bien, el diámetro de la prolongación deberá ser el necesario para un consumo de 44,45 más lo que acabamos de determinar, que era 11,19, y nos da un total de, esto era para los medidores y esto era para lo respectivo a la caldera. Entonces en ese caso el total nos da 55,63 metros cúbicos por hora. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, para verificar si cumplimos con el diámetro que primero escogimos para este caudal, lo que hacemos es irnos de nuevo acá. Es decir, para un caudal de 55, que en definitiva termina siendo de, a ver, de 55,63, sí, estaríamos alrededor de 55.000 más o menos. Tendríamos que buscar la longitud, esa es la misma, 55.000, nos vamos para acá, me da 36, o sea, a ver, dice, volviendo a la tabla para 55, no, claro, es esta tabla, ¿no? Entonces, volviendo a la tabla, como dijimos, encontramos que usamos este caudal y la longitud y el diámetro o el tamaño de la cañería, ahora en este caso es mayor y es de 63 milímetros. Entonces, lo que hacemos es, una vez que determinamos ese caudal, el caudal ahora sí total, nos vamos de nuevo a la tabla que determina la longitud con el diámetro y el caudal. Para un caudal aproximado, en este caso tiene que ser mayor a 55.000, y determinamos ese tamaño o el diámetro de las cañerías, de la prolongación, es decir, del tramo que va desde el punto A hasta el punto E. Entonces, recapitulando, el diámetro que acabamos de calcular sería el correspondiente a este punto A hasta este punto E. ¿Y qué tuvimos en cuenta? Tuvimos en cuenta que yo necesito alimentar esta caldera y todos estos medidores. Por eso para mi caudal contemplé esa situación. Contemplé tanto de los medidores como de la caldera. Ahora sí, pasemos a calcular el siguiente tramo. Yo lo que voy a hacer es pintarlo, cosa de que quede expresado que ya lo determinamos. Entonces esto que estoy pintando acá con amarillo me representa el tramo que acabo de calcular. Bueno, continuemos con el siguiente tramo, que es el tramo eje del montante. Busquemos en la figura ese tramo eje, es este. Yo lo voy a pintar ahora. Este montante vamos a calcular ahora. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Veamos que para determinar el diámetro ya a secas podemos decir que para determinar este diámetro ya no nos hace falta saber el consumo de la caldera, simplemente nos quedamos con el consumo de los medidores. O sea que vamos a decir lo siguiente: para el cálculo del tramo eje, o sea, para el montante, ¿qué distancia vamos a considerar? Vamos a considerar la distancia al medidor domiciliario más alejado, 19 metros. Y en la tabla, para 8 medidores, el diámetro necesario será de 32. Ahora sí, la longitud 19, la cantidad de medidores 8, y seleccionamos un diámetro de tubería, diámetro de montante de 32. Ok. Para el caso de los barrales, se calculan para 19 metros y 4 medidores cada uno, donde el diámetro necesario será de 25 milímetros cada uno. Nos vamos nuevamente acá y
¿qué determinamos? Por un lado determinamos el montante y también los barrales, tanto este como este. Vayamos escribiendo, así ya no nos queda. Este creo que era 63. ¿Qué más? Este era 32. Ah, acá está. Esto 0,25 era el diámetro. Bueno, ya está. Después, ¿qué nos falta? Nos faltan todo este tramo. Vamos a ver. Supongo que lo calcula como el tramo EF. Tramo G ya está. Y finalmente tenemos entonces el cálculo para el tramo que va desde el punto E hasta el punto F. Nuevamente, ¿cómo vamos a hacer ahora? Bueno, la longitud de 20 metros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos acá, longitud 20 metros. Cantidad de medidores. Recordemos que hasta ahora solamente estamos utilizando dos tablas. Una que está en función de los medidores y otra que está en función de ¿qué? Está en función de la longitud. En este caso creo que no haría falta contemplar esa situación. A ver, si en el caso de la prolongación principal tuvimos en cuenta los medidores, sí. Y para acá, bueno, nos daba 11. Pero acá como solamente tendría un medidor me da 19. O sea, yo iría por acá, por ejemplo, 20 y determino cuánto es lo que necesitan los medidores. Y para este caso, que vemos que el diámetro de las cañerías en milímetros es de 63. La longitud de la cañería en metros. No, esto sí ya era. Claro, nos habíamos quedado acá entonces. Entonces, en la tabla para este consumo, que como dijimos representaba lo que en definitiva tiene en cuenta la caldera, y 20 metros correspondiente a esa distancia, desde el tramo A hasta el desde el punto A hasta el punto F, ¿cuánto es el diámetro? Nuevamente nos bajamos acá y si yo por ejemplo hubiese definido en este punto, nos da efectivamente un diámetro de 63 milímetros. El diámetro necesario será de 63. O sea que hasta ahí ya obtuvimos el siguiente tramo. Sería este que estoy pintando con verde. Este tramo. Solamente tuve en cuenta el consumo de mi caldera. Y hasta ahí finalizamos el ejercicio.